Y para hablar del último informe de monitoreo de cultivos de hoja de coca en el país, estamos en comunicación vía Zoom con el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Estamos con Thierry Rostan. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a nombre de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito a todos los televidentes de Bolivia TV. Muchas gracias, un gusto tenerlo nuevamente en esta entrevista para tratar este nuevo informe. ¿Qué resultados ha emanado este informe importantes para el país? Bueno, ayer entonces presentamos el informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2019, conjuntamente con el gobierno nacional y con la Unión Europea. El primer resultado importante es que la superficie de cultivos de coca se ha incrementado de 10%, pasando de 23.100 hectáreas en 2018 a 25.500 hectáreas en 2019. Y esto se puede explicar por la reducción de las labores de racionalización y erradicación debidas a la conflictividad sociopolítica del mes de octubre-noviembre de 2019, entre otras cosas, y también quizás porque el autocontrol de las organizaciones de productores de coca, parecería haber perdido relevancia también. Entonces, esos son factores importantes que han tenido un impacto sobre este incremento preocupante de los cultivos de coca en este momento. También hemos reportado justamente que el gobierno anterior se había mostrado una disminución del 18% de las labores de erradicación y racionalización. Muy importante porque obviamente con esta disminución entonces definitivamente ha generado un incremento también de los cultivos de coca. Y bueno, por primera vez este año entonces hemos hecho el informe de monitoreo de los cultivos, de la erradicación y la racionalización de los cultivos de coca, y en este informe entonces hemos podido verificar, tener una muestra significativa de las zonas erradicadas. Hemos validado 73% de estas zonas, y el 23%, por ejemplo, de estas zonas no hemos encontrado cultivos de coca, no había nada que correspondía a estas parcelas. Eso es otra información importante. Y por fin también hemos manifestado nuestra preocupación en el tema del medio ambiente, es decir, estos parques naturales que en este momento se ven con cultivos de coca, donde justamente se está registrando un incremento significativo de estos cultivos. Nos preocupa muchísimo la situación. Justamente a propósito de los lugares, ¿podría precisarnos en qué zonas se encuentran estos cultivos? Sabemos que han sido 6 parques nacionales, reservas naturales, donde se han encontrado además de otras zonas como los yungas. ¿Usted nos precisa, por favor? Claro, principalmente el Parque Mayiri, seguido por Amboro, Apolobuamba y Cotapata. Son realmente los principales parques afectados por los cultivos de coca, pero también están los parques donde en el pasado ha habido asentamiento de poblaciones de colonos, por ejemplo en Isiboro, Secure, por el famoso Polígono 7, y en Carrasco, en la línea roja, justamente donde hemos identificado a 1.843 hectáreas de cultivos de coca, lo que es una preocupación mayor porque son zonas naturales donde hay un ecosistema muy importante, clave para la humanidad,
podemos considerar también que son pulmones de la humanidad y donde van deforestando para sembrar estos cultivos de coca y donde realmente el hombre no tendría nada que hacer por ahí, solamente pasear, para conocer, para visitar, pero no para tener asentamiento justamente. Eso realmente nos preocupa y ahora obviamente hemos mencionado eso al gobierno, le hemos dicho que hay que erradicar como sea, porque estos cultivos de coca son cultivos ilegales, excedentarios, que no tienen que estar ahí y que hay que proteger el medio ambiente. Es lo más importante, la flor y la fauna tan diversa en estas zonas. Entonces es la recomendación que hemos hecho y creo que justamente las campañas de erradicación en estos parques se va a activar muy rápidamente, pero también tendremos que pensar en cómo reforestar en el futuro entonces estas zonas. Tema importante, ¿cómo preservar estos ecosistemas? ¿Cuáles son los efectos que ocasionan este tipo de cultivos? Es que el cultivo de la coca no es un cultivo muy armonioso con la naturaleza, ni requiere de insumos fertilizantes, precursores químicos, es decir que la tierra se va dañando o degradando rápidamente por toda la inyección justamente de estos productos químicos. Entonces, eso hay que recordar también, es algo muy importante, porque en este país, por ejemplo, en Bolivia, no existe, digamos, la coca orgánica o silvestre, que la podríamos llamar. Es una coca que está llena de productos químicos. Entonces cuando y entendemos muy bien obviamente el consumo ancestral, tradicional, lo respetamos obviamente, pero hay que saber también que cuando la gente está masticando, aculicando, entonces estas hojas se están entonces absorbiendo mucha material, sustancia entonces químicas, y eso es muy grave también para la salud. Este tema de los efectos nocivos de estos químicos. Entonces repasemos las cifras. El 2018 existían 23.100 hectáreas de cultivos de coca y el 2019 se ha registrado este incremento del 10% que señala el informe de Naciones Unidas a 25.500 hectáreas en el 2019. Sin embargo, ¿se tiene datos en este reporte, en este informe de Naciones Unidas de quiénes cultivarían, cuántas familias estarían involucradas o no? El número de familias no está claramente identificado porque tenemos una parte que es excedentaria justamente y habría que hacer este conteo. En efecto, es una muy buena pregunta y inclusive yo le prometo que la próxima vez yo tendré este dato más definido, pero digamos que son de todas formas cientos de familias que están, cientos de miles de familias que están involucradas en el cultivo de la coca en Bolivia. Es un número muy importante, es una economía también que genera la simple comercialización de la hoja de coca, genera cada año más o menos entre 500 y 600 millones de dólares. Obviamente que de esta cantidad se desvía más o menos entre 35 y 48% de esta comercialización a propósitos ilegales, y ahí se genera obviamente los grandes recursos para el narcotráfico, lo que es tan destabilizante para el país a nivel de justamente de seguridad, de violencia y para la región en general, y también lo que genera a nivel del problema de salud pública, ¿no? Del consumo de esta cocaína. Entonces es una industria, porque Bolivia no es solamente un país de producción de hoja de coca, es también un importador de hoja de coca o de pasta base del Perú, procesamiento entonces en Bolivia con su propia producción o la que viene del Perú, y entonces con un proceso entonces de transformación hasta la pasta base y la base de coca y el clorhidrato de cocaína para entonces los mercados globalmente exteriores. Bien, muchísimas gracias. Le decimos a Thierry Rostand, representante de la Oficina de Naciones Unidas, para este tema importante de la lucha contra las drogas y este tipo de delitos.